de mi vida, un instrumento afinado. Quiero servirte, Señor, con poder, con entusiasmo, pero me falta, Señor, que me arropes con tu manto, derrama en mí tu poder, derrama tu Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia que descienda de lo alto. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando. Yo he prometido, Señor, servirte todos los años. Quiero decirle a la gente de cómo me has transformado, a tu pueblo decirles que vienes, los enfermos en tu nombre sanarlos, derrama en mí tu poder, dame tu Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia que descienda de lo alto. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando. He prometido, Señor, servirte todos los días. Quiero decirle a la gente de cómo me has transformado, a tu pueblo decirles que vuelves, los enfermos en tu nombre sanarlos, derrama en mí tu poder, derrama tu Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia
aceite rebosando. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga a todos. Vuestro pastor Eli Martínez, una vez más para compartir con ustedes el pensamiento de la palabra de Dios para esta semana. Les invito a que me acompañen a la lectura bíblica al libro de Juan, capítulo 4 y versículos 46. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Gracias, Padre, por esta palabra. Vamos a hablar de ella. Te pido en el nombre de Jesús que me des tú la sabiduría para exponerla y al pueblo la sabiduría para recibirla, y que en todo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, mis amados, hablamos hoy sobre el tema dimensiones de la fe del noble. La fe es cosa indispensable en la vida victoriosa de un creyente. Cuando digo que es indispensable, estoy diciendo que es necesaria, que no puede faltar en nuestra vida. Sin fe no se puede ser evangélico. Sencillo como eso. Y cuando hablamos de dimensiones de la fe, estamos hablando de los aspectos, de las apariencias, de las facetas de la fe, de las propiedades medibles de la fe, de la medida de grandeza, excelencia o importancia de la fe. Estamos hablando de cada una de las magnitudes o medidas que fijan la posición de la fe en la relación con Dios. Dimensiones de la fe. Y cuando se habla de fe, se habla de una virtud que se sirve para tratar con ciertas situaciones que no se pueden atender de otra manera que no sea por fe. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a Dios? Bueno, el único medio de llegar a Dios es la fe. Es una virtud tremenda, que es el único medio para llegar a la presencia del Señor, para tener contacto con Él, trato con Él. En Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es el único medio para llegar a Dios. La fe es una defensa contra los ataques del diablo. En Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe. El diablo es un mentiroso y ataca y contraataca y nos hace la vida miserable, y a veces no tenemos contestación para los ataques del diablo. Entonces nos agarramos de la fe y sabemos que el Señor nos escuda y nos protege y podemos seguir adelante. La fe es una característica del Espíritu en la vida del creyente. En Gálatas 5:22, texto que citamos casi en todos los sermones, dice que el fruto del Espíritu es esto, aquello, lo otro. Fe. Fe es uno de los componentes del fruto del Espíritu. Es una característica en la vida del creyente que no puede faltar. Es una capacitación ministerial. En 1 Corintios 12, donde se habla de los dones del Espíritu, en el versículo 8 y 9 dice que a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu. Fe es una capacitación ministerial para que podamos hacer la obra de expandir, de promover, de propagar el Evangelio de Jesucristo. La fe es el secreto de la vida en el Espíritu. Si usted quiere ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, no puede hacerlo sin fe. La Biblia dice que en Cristo, en Jesús, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra vocación, y habiendo creído, fe, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la palabra, de la promesa. Fe, el secreto de la vida en el Espíritu. Es una expresión de confianza. En Juan 11:21 dice
Y Marta le dijo a Jesús, cuando Jesús fue a la casa de Marta y María porque Lázaro había muerto, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una expresión de confianza, de reproche, pero de confianza. Lo que Marta le está diciendo, yo estoy segura que si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no se muere. Yo tengo esa confianza. Se murió porque tú no estabas aquí. Le está reprochando que no estuvo presente y al mismo tiempo le está expresando que ella sabía que si él hubiera estado ahí, Lázaro todavía estuviera vivo. Es una expresión de confianza. Confiamos, le expresamos al Señor nuestra confianza cuando le decimos, no importa lo que pase, todavía yo sé que tú estás ahí. Como una garantía de victoria. La fe es una garantía de victoria. En Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Es una garantía de victoria, mis amados hermanos. La fe es una garantía. El que tiene fe va a tener la victoria. Puede que la victoria no venga en el momento, puede que no llegue inmediatamente, puede que se tome un día, un mes, un año, 10 años, toda la vida. Pero al final del camino tiene la victoria. Viene a mi mente el testimonio de D.L. Moody, que tenía 2 amigos por los quienes él estaba orando. Ellos no le servían al Señor. Estuvo orando por ellos casi 60 años. Nunca se convirtieron. Pero cuando Moody muere en su funeral, esas 2 vidas se entregaron al Señor habiendo escuchado el sermón de la noche. 60 años muere sin ver su oración contestada y entonces Dios contesta su oración. La fe no falla, es una victoria segura para el creyente. Así que cuando se habla de fe, se habla de una virtud que sirve para tratar con todas las situaciones de nuestra vida cristiana. Cuando un creyente trata de hacer uso de la fe, se encuentra con estorbos conflictivos que la pueden invalidar. Estorbos, como la incredulidad, por ejemplo. La incredulidad es un estorbo increíblemente fuerte contra la fe. Incredulidad y la fe. 2 fuerzas que se oponen entre sí. 2 fuerzas espirituales que determinan el éxito o la derrota en la vida del creyente. Es necesario que el creyente venza el problema de la incredulidad, que es exactamente lo opuesto de la fe. Jesús reprendió a aquellos discípulos suyos que estaban ansiosos por las necesidades físicas que hemos de vestir, que hemos de comer, etcétera, que hemos de calzar. Jesús les dice en Mateo 6 y versículo 30, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Al Señor no le gustaba el asuntito de la poca fe ni de la falta de fe. Él hizo hincapié sobre esto muchas veces en la vida de los creyentes. Porque la incredulidad estorba e impide que Dios obre en la vida del creyente. A los apóstoles en medio de la tormenta, en cierta ocasión, creían que se iban a morir, estaban aterrorizados, llenos de miedo. En Mateo 8, 26, creo que es, por ahí que está, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Una tremenda reprensión. No tenemos que tener miedo, pero cuando hay incredulidad, el miedo toma control. Cuando Pedro le dice al Señor en cierta ocasión, Señor, deja que yo vaya a ti. Y estaban en el mar estaba un poco revolcado. Y Jesús se aparece caminando sobre el mar y Pedro lo ve desde la barca y le dice, Señor, deja que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro se tiró y comenzó a caminar sobre el mar igualito que Cristo. Pero comenzó a mirar las olas que estaban a su alrededor, el agua, los vientos, el mar encrespado, tremendo.
y se llenó de miedo y rutum, se fue para abajo, se hundió. Jesús le tuvo que tirar la mano. Cuando Pedro grita y le dice, Señor, sálvame que perezco, dice que Jesús, extendiendo la mano, hizo de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando, ¿por qué dudaste? Mire, la fe echa a perder una victoria que está segura en nuestras manos. Pedro estaba caminando sobre el mar, tenía la victoria en las manos, tenía el milagro asegurado y sin embargo quitó los ojos de Jesús, perdió la fe y se hundió. Solamente la misericordia de Dios salvó su vida. A los apóstoles que no pudieron echar fuera los demonios del Gadareno, allá en Mateo 17, cuando Jesús descendió del monte de la transfiguración, se encontró que los discípulos no estaban peleando con un endemoniado gadareno y no podían echarlo fuera. Jesús le preguntaron, después que Jesús echó fuera el demonio, le preguntaron, ¿y por qué no pudimos nosotros echar fuera el demonio? Entonces Jesús, entiendan que ya ellos habían tenido experiencia echando fuera demonios. Y entonces están maravillados que no pudieron echar fuera este demonio. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero le había dicho por vuestra poca fe. Y luego le dice, si la fe fuera tan chiquita como un granito de mostaza, el monte se mueve, los demonios salen, ustedes hubieran hecho el milagro. Pero la fe de ustedes era más chiquita que un granito de mostaza. Tenían demasiada poca fe. ¿Sabe una cosa acerca de la fe, hermanos? Que no hay tal cosa como poca fe. Hay fe, punto. No hay mucha fe, ni poca fe, ni super fe. Fe, el que tiene fe, cree, sabe, entiende que Dios está ahí y que no hay nada imposible para el Señor. La fe tiene otro obstáculo que también la puede estorbar en su crecimiento. Y es su fundamento. ¿En qué está fundamentada tu fe? ¿Es tu fundamento un fundamento cierto, seguro o incierto? ¿Es un fundamento bíblico o humano? ¿Es un fundamento racional o irracional? Porque a veces nosotros fundamentamos la fe en ideas de hombres. Muchos predicadores nos hablan de una fe que no es fe. Nos dicen que creamos cosas que no debemos creer, que son fantasías. Nosotros nos fundamentamos en muchas cosas para creer, menos en la Biblia. Y cuando el fundamento no es bíblico, no es cierto. Es fantasmagórico, es humano, es irracional. Nuestra fe debe estar fundamentada en la instrucción bíblica, en lo que la Biblia dice. Dios hace lo que la Biblia dice que Dios hace. Dios cumple como la Biblia dice que Dios cumple. Dios exige de nosotros lo que la Biblia dice que Dios exige de nosotros. Dios hace cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, si quiere. Pero el creyente no puede perder la fe, no importa lo que pase en su vida. Otro estorbo de la fe tiene que ver con la convicción del creyente. Convicción sobre la veracidad del Evangelio. ¿Lo crees o no lo crees? Jesús murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y vuelve a la tierra un día por segunda vez a llevarse a la iglesia. ¿Lo crees o no lo crees? Convicción. Convicción. Convicción sobre la persona de Dios. Sobre la persona de Dios. Es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es santo, es eterno, es infinito. Para Él no hay nada imposible. No tiene principio, no tiene fin. Está atento al clamor de su pueblo. Está ahí para ti y para mí. ¿Lo crees o no lo crees? Convicción sobre la autoridad de la Biblia. La Biblia promete muchas cosas. ¿Las crees o no las crees? ¿Las aceptas o no las aceptas? ¿Piensan que son para ti o no piensan que son para ti? Porque hay creyentes que piensan que las promesas bíblicas son para todo el mundo, menos para ellos. Que ellos no merecen de Dios los beneficios de su misericordia. Ahí mataste la fe. Tu convicción tiene que ser segura, completa, absoluta. En Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios. En el buen intento del corazón de Dios para hacerte bien.
Otro obstáculo contra la fe es la teoría. Hay creyentes que viven en teorías, no en realidades. Una teoría es una idea especulativa tomada como conocimiento sin haberla comprobado en la práctica. Cosas que no se han comprobado, pero la fe no vive de la teoría. La fe es una cosa cierta y segura. Está basada en lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y también en nuestra experiencia con el Señor. ¿Sabe que hay gente que Dios los ha sacado de las barras, de los prostíbulos, de la droga, del bajo mundo? Lo ha sacado de lo peor. Y una vez que están en Cristo, ahora no pueden creer que el Señor puede contestar sus oraciones y a sus necesidades personales. Pudo hacer lo más difícil y lo más fácil, no lo puede hacer. La fe no puede ser una fe teórica, tiene que ser una fe fundamentada en la realidad de la experiencia con el Señor. Otro obstáculo de la fe es algo que en mi barrio le llaman el aguaje. El aguaje. ¿Qué es aguaje? Pretensión. Pretensión de tener algo que no tenemos, pretensión de creer algo que no creemos, pretensión de hacer cosas que no podemos hacer, pretensión, aguaje, el aguaje de santidad. Hay gente que pretende ser santos, pero no son santos nada. Su vida está muy lejos de ser una vida que agrada a Dios. Su vocabulario no da testimonio de su santidad. Su corazón, su pensamiento, sus sentimientos, sus ojos, sus oídos, sus manos no dan testimonio de ser santos en la presencia de Dios. Aguaje de espiritualidad, pretensión de espiritualidad. Pretendemos ser espirituales por nuestro tono de voz, por nuestro tono santificado. Oh, ese tono de ultratumba. Aguaje de espiritualidad. La espiritualidad no hay que imitarla. La espiritualidad no hay que pretender tenerla. Hay que vivirla. Y el que es espiritual no tiene que estar demostrando su espiritualidad porque se ve sin que tenga que tratar de demostrarlo. Como los fariseos, que se vestían muy santos, ayunaban 3 veces a la semana, en fin, daban sus diezmos, hacían todas las cosas que un hombre espiritual tiene que hacer. Sin embargo, el Señor le dijo a los apóstoles, hagan lo que ellos dicen, pero por nada del mundo se les ocurra hacer lo que ellos hacen. El aguaje de creer, que a veces pretendemos que creemos y no creemos nada. Eso se llama hipocresía. Pretensión es hipocresía. Otro obstáculo de la fe es el objeto de la fe. ¿A dónde pongo yo mi fe? ¿En quién la deposito? Hay gente que deposita su fe en ellos mismos. Por ahí hay una religión que se llama la palabra de fe, que dice que somos dioses, que Dios tiene que hacer lo que decimos, que un montón de boberías y cosas locas que no tienen sentido. Esa fe está depositada en el yo, en lo que yo puedo hacer. Algunos depositan su fe en la oración. Si oro mucho, Dios me contesta, mucha oración, y hay que orar mucho, pero tu fe no debe estar fundamentada en la oración, sino en el Dios a quien tú estás orando, que es el que escucha y es el que responde. A veces está en la autojusticia. Yo soy bueno, yo soy justo, yo soy un creyente intachable. Esa es tu fe. Dios tiene que contestarme porque yo y yo. Si el objeto de la fe, mis amados, no es Dios, si es la oración, si es el ayuno, si es el templo, lo que sea, si el objeto de la fe no es Dios, la fe no es fe. Así que la fe es un asunto delicado y clave para la victoria de un creyente. Tenemos delante la narrativa del noble, un siervo del rey en Jerusalén, en Caná, vivía en Caná, que tenía un siervo en Galilea, tenía un siervo, debo decir, el hijo, que se le enfermó. Le dice al Señor, Señor, mi siervo está enfermo. Y el Señor le dice, vete, y como tú has creído, así se va a hacer contigo.
Y él se fue. Y cuando llegó a la casa estaba sano, sano, sano. Como antesala a este milagro tenemos la boda de Caná. Ustedes se acuerdan que en Caná de Galilea el Señor ejecutó su primer milagro, que fue convertir el agua en vino en una boda. Ese milagro, esa obra que hizo Jesús allí, que fue el primer milagro en su ministerio, es la antesala, es lo que le da peso a la fe de este noble para pedirle al Señor que sanara a su hijo. En esa boda, el Señor primeramente hizo su primer milagro. En segundo lugar, estableció que Él se envuelve en todas las actividades de su pueblo, aún las sociales, porque era una boda, no era un culto. Esa fue la primera señal de la divinidad de Jesús. Allí Él hizo su primera señal. Hizo lo primero que era necesario hacer para decirle al pueblo: yo no soy un hombre común y corriente, yo soy Dios hecho carne. La primera señal de la divinidad de Jesús. Fue en aquella boda cuando Jesús se independizó del gobierno maternal de María. Hasta ese momento, María era la matriarca de la casa, pero desde ese momento en adelante Jesús se independiza cuando le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Y aún no ha llegado mi hora. En ese momento Jesús se desliga del gobierno maternal y ahora asume su postura como el gran profeta y salvador de la humanidad. En esa boda, Jesús declara que tenía un calendario de trabajo cuando dice: aún no ha venido mi hora. Tenía un calendario de trabajo. Declara que Él vino con un programa trazado desde el cielo para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. En esa boda se declara el propósito de los milagros. Después que hace el milagro, dice: este principio de señales hizo Jesús y manifestó así su gloria, y muchos creyeron en Él. El propósito de los milagros: manifestar la gloria de Cristo y producir fe en la gente a su alrededor para que creyeran en Él. Esto, pues, mis amados hermanos, esto se regó. Y el noble sabía que Jesús tenía poder. Se había transformado el agua en vino, tenía poder para sanar a su hijo. Jesús salió de Galilea después que hizo ese milagro de las bodas de Caná. Se fue a Jerusalén, donde purificó el templo durante la fiesta de la Pascua. Tuvo su encuentro con Nicodemo, donde declaró que es necesario nacer de nuevo. Pasó por Samaria, donde se encontró con la mujer samaritana. Y de allí volvió a Caná de Galilea, que fue donde sanó al hijo del siervo del rey. Esta narrativa sacó a relucir el prejuicio de la gente, porque dice que Jesús, o sea, el escritor declara que Jesús dijo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Fue aquí que Jesús declaró esta palabra que es muy conocida por todos nosotros. Y por supuesto que hay excepciones. Los maestros locales no son tan valorados como los extranjeros. Hay sus excepciones, pero por lo general la naturaleza humana quiere ver a alguien que venga de otro lugar para profetizarnos, para enseñarnos, para predicarnos. Prejuicio. No hay una buena razón para ello. Las doctrinas de un maestro deberían ser independientes de la procedencia de ese maestro. Si es de mi casa o si es de otro lugar, si están basadas en la palabra de Dios, deben ser recibidas con el mismo respeto que recibimos las de el extranjero que viene de lejos. Hay malas razones para que un profeta o un maestro o un predicador no sea acepto en su tierra.
Y una de esas malas razones es el prejuicio que surge de los celos, de la envidia, del orgullo. Y el pueblo, pues, no miraba a Jesús como un gran profeta, pero aquellos que vieron el milagro, aquellos que estuvieron presentes, que vieron el milagro que sucedió en las bodas de Caná, ellos sí creían. Y la palabra le llegó al noble. Y el noble, cuando llegó Jesús, fue a buscarlo, procurando la sanidad de su hijo. El prejuicio que sintió Cristo contra su persona era un estorbo a su utilidad. El prejuicio estorbaba las obras de Cristo. En cierta ocasión se fue de Nazaret porque no había mucha fe allí. Los prejuicios son grillos que esclavizan el intelecto, nubes que oscurecen la visión, rayos que ocultan la verdad. Debemos aprender que el Señor usa a quien Él quiere usar, hace como Él quiere, con quien Él quiere. Se glorifica a través de cualquier persona, sea un teólogo o sea un niño, sea un creyente bien fundamentado en el camino cristiano o un recién convertido. El Señor hace como Él quiere, cuando Él quiere, si Él quiere. Pero la fe del noble venció el prejuicio. Aleluya. Venció el prejuicio. Al principio la fe del noble descansaba completamente en el informe de otros. Que Jesús transformó el agua en vino. Que Jesús en la fiesta de Caná hizo una cosa grande y maravillosa. Descansaba completamente en el informe de otros. La fe evangélica a menudo comienza con el testimonio de otros de que Cristo recibe a los pecadores. Si lo hizo con otros, seguramente lo puede hacer conmigo. Pero esta fe, aunque no era más que una chispa, influyó en el noble de tal manera que lo llevó a hacer un viaje considerable hasta donde estaba Cristo. Porque la fe se hace poderosa, por pequeña que sea, cuando la persona no envía a nadie a buscar el milagro, sino que esa persona va ella misma a donde está Cristo. Yo creo que usted sepa que si usted quiere que el Señor trabaje en su vida, usted tiene que ir usted mismo a la persona de Jesús. Al Señor, tiene que ir al trono de la gracia. Dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para que alcancéis misericordia y gracia para el oportuno socorro. Usted tiene que ir usted mismo. Y usted va a encontrar que Jesús lo está esperando, que nuestro Dios lo está esperando, que la salvación lo está esperando, que el milagro lo está esperando, que las obras de Dios para su vida lo están esperando. La fe de este hombre le enseñó a orar de forma correcta. Dejó a un lado la nobleza e hizo mano de la miseria, de la angustia, del peligro por el que estaba pasando su hijo, que de hecho es la llave que abre la puerta de la misericordia cuando usted va al Señor y usted va con un corazón humillado, presentando su necesidad, sabiendo que está en bancarrota, que usted no tiene nada para exigirle a Dios, que está dependiendo de su misericordia, que si Él no responde, usted se muere. El Señor va a responder. El Señor lo va a bendecir. El Señor le va a dar la victoria que usted necesita. La fe tiene varias etapas. La primera, y lo vemos en esta historia del noble, la primera etapa es la fe de la curiosidad. Es la etapa de la curiosidad. Cuando Jesús vino a Galilea, dice el versículo 45, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta de Jerusalén. Los recibieron. Los recibieron. Porque habían visto lo que él había hecho, que había limpiado el templo, que había hecho un montón de cosas. Además del milagro de Caná de Galilea anteriormente a ese. La curiosidad de acercarse a Cristo. Es una clase de fe que no produce mucho. Pero tenemos luego la fe del testimonio. En el versículo 46 dice que Jesús vino a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. El testimonio
de lo que Jesús había hecho en Caná de Galilea movió a este noble a venir a Cristo con su petición. Luego tenemos la fe de la cercanía. Este hombre se acercó. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Vino a Jesús y le rogó, se acercó a Cristo. Mis amados hermanos, la gente que no se acerca a Cristo no recibe nada de Cristo. Necesitamos acercarnos a Él continuamente para que Él pueda obrar en nuestra vida cuando le necesitamos. La fe de la cercanía. Y tenemos también otra etapa de la fe de este noble, la fe de la vista. Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no veis, si no es porque ustedes ven lo que yo hice en Caná, si no es porque ustedes ven lo que yo hice en Jerusalén, si no es porque ustedes ven las cosas que yo he hecho, ustedes no creen. Es la fe de la vista. A veces hay que ver para creer. Como pasó con Tomás, pero bienaventurado, dijo Jesús, los que pueden creer sin ver. Y tenemos otra etapa de la fe del noble, la fe de la palabra. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Ya no es lo que veo. Ya no es lo que me contaron de Caná. Ya no es lo que hizo en Jerusalén. Ya no es lo que he visto hasta el día de hoy. Ahora es lo que Cristo va a hacer. Creyó a la palabra de Jesús. Cuando la fe llega al punto de que la palabra de Jesús la mueve, ahora la fe es súper poderosa, no hay quien la detenga. Y tenemos la fe de la evidencia. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, dice, y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y entonces él les preguntó, oye, ¿y a qué hora comenzó a mejorar el muchacho? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora, no es solamente que Cristo va a sanar, él ve que el muchacho está sano, pero él quiere estar seguro que fue la palabra de Cristo. Y dice, ¿a qué hora fue? Y entonces él calcula que a esa misma hora fue que el Señor le dijo, vete que tu hijo está sano. La fe de la evidencia. Mis amados hermanos, el testimonio fortalece la fe. Y tenemos la fe de la consecuencia. El versículo 53 dice que este hombre entendió que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahora creyó para salvación. Porque el testimonio del milagro lo trajo a la salvación. ¿Sabe que hay gente que le pide al Señor milagros? Y a veces el Señor hace el milagro. Y luego no le agradecen, no le sirven, no se entregan a Él. Quieren a Cristo por los panes y los peces. Pero este hombre creyó. Su fe fue ascendiendo, 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 hasta que logró en él lo más importante, la salvación de su alma. Todo comienza con una curiosidad por lo que se decía de Cristo. Luego se fortalece con el testimonio de lo que la gente que a primera vista vieron lo que el Señor había hecho estaban diciendo del Señor. Luego nos acerca al Señor, nos lleva a la presencia del Señor. Luego nos permite ver el milagro. Pasamos de ser gente que sencillamente creen teóricamente y comienzan a creer por las cosas que se ven. Pero de ahí luego pasa al poder de la palabra. Aunque no vea, si la palabra lo dice, lo creo. De ahí pasa a la evidencia del milagro en la vida. Cuando en nuestra vida se cumple el milagro, nuestra alma se liga a Dios. Y cuando se liga a Dios, creemos y recibimos la salvación de nuestras almas en nuestras vidas. Las dimensiones de la fe del noble. La fe verdadera, mis amados, para concluir, tiene señales claras y definidas que la identifican en la vida de un creyente.
Cuando un creyente llega a ese punto de recibir a Cristo, de recibir lo que la palabra dice, de entender que el Señor es fiel y verdadero, que no falla, que Él nos dará las peticiones de nuestro corazón, que Él nos guardará, que Él no nos dejará solo ni un instante, que nos llevará de la mano hasta más allá de la muerte. Cuando la fe llega a ese punto, la fe acepta la voluntad de Dios, sea cual sea. Si yo le pido y el Señor dice que no, lo acepta. Si le pido y el Señor cumple en mí lo que yo le pido, le da gloria y honra. Sea como sea, la fe verdadera en el creyente acepta la voluntad de Dios. La fe verdadera en el creyente procura descifrar la providencia de Dios. Todo lo que pasa en mi vida, mis amados, Dios está envuelto. Eso es providencia. Que Dios se envuelve en mi vida, en todas las cosas. Así que cuando las cosas negativas pasan, cuando las cosas positivas pasan, cuando no pasa nada, yo procuro saber o descifrar cómo es que Dios está obrando en mi vida. Porque yo sé que está obrando en mi vida. Procuro descifrar la providencia de Dios. La fe nunca deja de decir que Dios es bueno. Muchas cosas malas nos pasan en la vida que no nos gustan. Por ejemplo, con esta pandemia, los enfermos, los muertos, en fin, los desempleos que hay y todas las cosas que pasan en nuestra vida. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre es bueno. Siempre todo obra para bien aquellos que conforme al propósito son llamados. La fe no permite que nos alejemos de Dios, porque las pruebas a veces son tan duras. Y yo he visto gente que dice que se alejaron, que se descarriaron, que dejaron el camino del Señor porque les pasó esto, les pasó aquello. Es que no tenían una fe genuina, mis amados, porque la fe genuina no permite que yo me aleje de Dios. Yo siempre creeré que el Señor está conmigo y que no tengo que temer a lo que me pueda hacer el maligno. La fe verdadera no admite exageraciones o fanatismos. No hay exageraciones en la fe. Yo creo con una mente fría que Dios hace lo que Dios promete. No tengo que ser un exagerado. No tengo que echar alas y salir volando. No tengo que retar a Dios, que tentarlo, como algunos hacen, que tientan a Dios, que sabiendo que hay criminalidad en la calle, se lanzan solos a altas horas de la noche diciendo el Señor me guarda. Esas exageraciones a veces producen malas consecuencias. La fe verdadera no permite, no admite las exageraciones ni el fanatismo. Cree sencillamente en la ayuda de Dios, en la protección de Dios, en la mano de Dios a su lado. La fe se alimenta, cuando es verdadera, de la longanimidad. Longanimidad es un ánimo que se extiende, que se prolonga, que no se deja caer en medio de las situaciones difíciles, que sabe pasar pacientemente por el valle de la sombra y de la muerte, el tiempo que sea. La fe se alimenta de la longanimidad, sabiendo que sea ahora o sea después, de alguna manera Dios va a obrar. La fe, finalizando, es como el amor y la esperanza nunca deja de ser. Así que mis amados hermanos, Jesús llegó a Galilea, a nuestra Galilea, a nuestra ciudad. Vayamos a Él, tirémonos de rodillas delante de Él, entreguémosle el hijo enfermo, la necesidad que tenemos, pongámosla en las manos de Él y dejemos que Él obre conforme a su misericordia. Y cuando lo haga, proclamemos las grandezas de Dios y abracemos en nuestro corazón la gran realidad de que Dios es. Dios te bendiga. Dios le bendiga, mis amados hermanos. En esta ocasión cantó el himno El Dios del Monte. En los tiempos que estamos viviendo, ese es el Dios a quien servimos. Amén. La vida es fácil cuando estás en el monte y
tu alma gozar de paz sin igual. Luego en el valle de tus aflicciones, allí no temas, porque solo no estás. Y es que es Dios en el monte, Él es Dios en el valle, hace que todo obre para bien. Él es Dios en las buenas y en tus horas de prueba. Él es Dios en el día y en la noche también. Hablas de fe allá arriba en el monte, háblales así cuando todo va bien. Ahora estás en el valle y sus tentaciones, allí es que se prueba como el oro la fe. Y el que es Dios en el monte, Él es Dios en el valle, hace que todo obre para bien. Él es Dios en las buenas y en tus horas de prueba. Él es Dios en el día y en la noche también. Él es Dios en el día y en la noche también. Aleluya.